Bueno, chicos, reciban un cordial saludo del profesor Flores Ulca José. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de sociales. El curso específicamente viene a ser Historia Universal. Buenos días, Jonathan. Que los temas que vamos a trabajar el día de hoy, el tema que voy a trabajar el día de hoy, está exclusivamente relacionado con el prospecto. A ver, vamos a dar la bienvenida a Gerardo. Con el prospecto para el ingreso a la escuela a la escuela policial, ¿no? Así que, chicos, estoy convencido que esta sesión va a ser muy provechosa y además el tema lo sugiere así, es muy interesante. El tema de hoy es justamente la antropogénesis o la hominización. Comencemos entonces. Hominización o antropogénesis. Bueno, etimológicamente, antropogénesis, si lo dividimos, tenemos en cuenta que antro es hombre y génesis es el origen. Por lo tanto, antropogénesis vendría a ser el origen del hombre. Si lo definimos, son teorías que tratan de explicar cómo es que se origina el hombre. ¿Está bien? Bueno, nosotros en sí hemos escuchado casi siempre, desde muy pequeños, una de las teorías que justamente ahora vamos a tocar, que es la teoría religiosa o creacionista. Recuerda, es religiosa, pero también se le conoce como creacionista. Esta teoría religiosa o creacionista sustenta que el hombre es creado por un Dios, un ser sobrenatural. En el caso particular de nosotros, vendría a ser por Jehová. Recordemos, chicos, que hay un montón de religiones y cada religión, pues, tiene una manera individual, una manera particular de expresar sus creencias, ¿ok? Por ende, en el caso del Perú, la gran mayoría somos católicos. Entonces, según la Iglesia Católica, recordemos que somos cristianos, dentro de la cristiandad encontramos a la Iglesia Católica, ¿bien? Dentro de la Iglesia Católica plantea que Jehová, nuestro Dios, crea al hombre. Y este sustento, esta particularidad, este mensaje lo encontramos específicamente en el texto sagrado de la Iglesia Católica, que viene a ser la Biblia. Recordemos que la Biblia se subdivide en dos. Ojo, para la Iglesia Católica, hay que tener en cuenta eso, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al judaísmo, que está muy cercano a lo que es la Iglesia Católica, pues ellos tienen muy en cuenta el Antiguo Testamento. Ellos lo denominan el Torá, que es el libro más importante. Ahora, dentro de esta Biblia, vamos al Antiguo Testamento, perdón, porque el Nuevo Testamento habla específicamente de las vivencias, las enseñanzas de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento nos vamos a Génesis, y es en Génesis donde nos narra cómo es que Jehová va a crear la vida, ¿cierto? Va a comenzar desde cero, y justamente al sexto día es cuando va a crear al hombre, ¿ok? Ahora, este Génesis viene a ser uno de los primeros libros creados, escritos por justamente Moisés. Dentro de este Génesis, que forma parte del Pentateuco, ¿está bien? En el cual encontramos justamente este Génesis, que nos narra cómo fue la creación. Ahora, el sustento de la teoría creacionista está asociado, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, está asociado a la fe, es un sustento religioso. La fuente, como ya te dije, fue la Biblia, ¿no? La parte del Antiguo Testamento,
Pentateuco, y dentro del Pentateuco está el libro Génesis, que nos narra específicamente los datos que estamos comentando. A su vez, el autor de de esta Génesis es Moisés. Recuerda que es el patriarca hebreo, salvado de las aguas, que va a liberar al pueblo hebreo o Israel de el dominio, de la esclavitud. En ese tiempo, de la esclavitud que estaban siendo sometidos por los egipcios. Bueno, a su vez, nos narra acerca de Adán y Eva. Recordemos nosotros que, según este punto de vista creacionista, Jehová crea al hombre, al varón, pero como lo ve tan solo, entonces crea a su compañera. Su compañera va a ser creada de una de las costillas de Adán, ¿no? Pero por no cumplir las normas establecidas, ¿no? Siempre encontramos normas en cualquier índole. Recuerda que las normas es importante dentro de una sociedad y antiguamente también lo era así. Entonces, porque no cumplieron algunas normas, es por eso que van a ser desterrados del paraíso terrenal. Este paraíso terrenal se conoce con el nombre del Edén. Tener en cuenta eso, chicos. Ahora bien, con respecto a la teoría científica o evolucionista, que es quizás la que nos interesa un poquito más, tenemos en cuenta lo siguiente, que los antecedentes de esta teoría ya se hacían venir, incluso ya se hablaba, se especulaba en la antigua Grecia acerca de la evolución, acerca del origen del hombre. Ahora, uno de los primeros pioneros que narró esto fue justamente Aristóteles, que él hizo mención que el hombre tenía semejanza, similitud al mundo. ¿Okay? Ahora, esta idea, esta noción, va a ser obviamente pues modificada con pruebas. Uno de los personajes muy importantes, que nosotros lo conocemos como Lamarck, que es Jean-Baptiste Monnet, plantea la teoría del uso y desuso. Ahorita lo vamos a explicar con mayor detenimiento en la siguiente diapositiva. Aquí, Lamarck es el padre del transformismo. Recuerda eso, ¿no? Te habías olvidado. Lamarck es el padre del transformismo y es uno de los iniciadores de la teoría científica o evolucionista. Pero Lamarck no solamente está asociado al transformismo, sino también es el primero que plantea el término de biología como ciencia. ¿Por qué? Porque lo encamina a la biología al estudio de los seres vivos. También es el fundador de los restos antiguos, es decir, la paleontología. ¿Cómo es esto? Es que él justamente utiliza los restos antiguos para poder indagar sobre las características de lo que en un día fue un ser vivo. Recuerda que Lamarck formula la teoría biológica en el año de 1822. Ahora, nos vamos de lleno a la teoría del uso y desuso. ¿En qué consistía esto? Este ejemplo es clásico. Lo que vemos en la imagen es justamente la evolución de las jirafas. Bueno, Lamarck tenía un punto de vista bastante particular. Él manifestaba lo siguiente, que conforme un ser viviente, un ser vivo, utiliza en mayor proporción parte de su cuerpo, esto va a dar como resultado que primero esta parte del cuerpo se desarrolle, ¿cierto? Y comience un desarrollo, ojo, un desarrollo físico, comience, en palabras claras, comience a agrandarse, a extenderse. Luego, ese desarrollo, esa extensión que ha podido lograr, en este caso, una jirafa, tras su muerte, transmite la genética. Mediante sus genes, transmite también esa leve modificación genética. Y a su vez, los otros animales continúan con ese proceso. Y al final, pues, según Lamarck,
tenemos, por ejemplo, a las jirafas, como tú le estás viendo en la imagen. A inicio, unas jirafas, no, el cuello no era tan extenso. Ojo, es según la postura de la mano, ¿no? Con el transcurrir del tiempo, ¿cierto? Estos animales que lograron desarrollar, en este caso, el cuello, comenzaron con el transcurrir del tiempo, al fallecer, transmitieron en sus genes este desarrollo. Y esta nueva generación, a su vez, continuó desarrollando. Pero a su vez, Lamarck planteaba lo siguiente, que conforme iban desarrollando los miembros, ¿cierto? Iban creciéndose. Pero algunos miembros que no eran utilizados constantemente iban desapareciendo. Ahora, te planteo la teoría, te dice, teoría del uso y desuso. Un ser vivo cuando utiliza un miembro de su cuerpo de forma excesiva, se desarrolla. Esta característica la hereda a su hijo y así por generaciones. Esta postura se llama la herencia de caracteres adquiridos. Recuerda, Lamarck, el sustento, viene a ser la herencia de caracteres adquiridos. Ahora, bueno, esta teoría obviamente pues, fue bastante debatida, porque si no, chicos, pues imagínate, ¿no? Si fuese sustento científico, por ejemplo, nosotros que somos diestros, de repente alguna persona es zurda, todo lo utilizamos, lo desarrollamos con la diestra. Entonces, pues conforme fueras así, nuestro brazo, pues, generaciones comenzaría a ser más grande, ¿no? No necesariamente es eso. Y al contrario, si uno es diestro y no utiliza mucho la izquierda, la zurda, pues comenzaría el brazo comenzaría de repente a achicarse según la postura de Lamarck, perdón. Cosa que no es así. Que sí hay modificación, claro, pero esta modificación del cuerpo, del organismo, es completa, no es solamente un miembro. Ojo, hay que tener en cuenta. Y eso justamente lo va a corroborar más adelante Charles Darwin, que vamos a trabajar con esto, ¿ok? Ahora, tenemos a Alfred Wallace. Te dice, la naturaleza obliga a los seres vivos a adaptarse en caso contrario, en caso desaparezca. ¿Cómo es esto? Es que este personaje, ya yendo por el sendero, por el camino que había ya iniciado, en ese caso Lamarck, trabaja la teoría evolucionista, pero da mayores esbozos. Es un poquito más contundente. Claro está, comparando con Lamarck. Por eso él plantea que la naturaleza obliga a los seres vivos a adaptarse y de caso contrario, de caso que los seres vivos no se adapten al medio ambiente, estos van a desaparecer. ¿Ok? Que tiene hasta cierto punto lógica, ¿no? Porque si un ser vivo, ojo, escúchame bien, si un ser vivo no se adapta, va a desaparecer. Pero Wallace dice que la naturaleza obliga a los seres vivos a que se adapten y si no, desaparecen. A Wallace se le conoce como el padre de la biogeografía. ¿Por qué? Porque es aquella ciencia que se encarga de estudiar a las diferentes especies según, ojo, su localización, cómo se desarrollan y su probable extensión. Es decir, que Wallace desarrolla la biogeografía, que se va a encargar específicamente de estudiar a los seres vivos, pero según su área. Hoy día podríamos denominarlo parte de un ecosistema, pero obviamente esa palabra todavía no existía en ese entonces. ¿Dónde se ubica el ser vivo? ¿Qué características presenta? ¿Cierto? Es decir, cómo se relaciona con su ambiente. A eso se refiere con cómo se desarrolla. Y de acuerdo a esto, si se tiene una relación muy fuerte, si desarrolla una relación de supervivencia de acuerdo al medio ambiente, entonces no se va a extinguir. Y si en caso contrario, este ser vivo no se adapta al medio ambiente, pues va a estar condenado a su extinción. ¿Ok? No te olvides, Wallace, padre de la biogeografía. Sustento. Lo más importante de la evolución es el medio ambiente, que obliga a las especies a la evolución. Recuerda,
Para Wallace, lo más importante es el medio ambiente. ¿Ok? Es lo más importante para Wallace, el medio ambiente. Y el medio ambiente, a su vez, va a determinar, ojo, ten en cuenta esto, va a determinar la vida, por ende, la supervivencia de los seres vivos. Ahora, Wallace plantea esa teoría paralela a Darwin. No específicamente los dos van a trabajar juntos, pero sí ambos conocen del trabajo del otro. ¿Ok? Existe cierta relación, definitivamente, entre Wallace y Darwin, pero también hay una diferencia marcada entre unas palabritas que van a modificarlo todo, que ahorita lo vamos a trabajar con respecto a este personaje. Bueno, ahora vamos a ir de lleno a Charles Darwin y por ende vamos a hablar de la teoría evolutiva. ¿Ok? Charles Darwin, teoría evolutiva. Obra, El origen de las especies por medio de la selección natural. Recuerda, 1859. Principios. Tenemos viabilidad, superpoblación, sobrevivencia, adaptación, medio natural. Pasemos por partes. Cuando hablamos de variabilidad, ¿qué tenía en cuenta Darwin? Para él, la variación del material genético de una población. Es decir, que un ser vivo, ¿cierto?, variaba, se adecuaba al medio ambiente, pero esta adecuación lo desarrollaba todo su organismo, no lo desarrollaba una parte. ¿Ok? Y cuando este organismo se adecuaba a este nuevo hábitat, entonces ese cambio genético, ahora sí, lo transmite. Ten en cuenta lo siguiente, que aquí la diferencia, por ejemplo, entre Lamarck y Darwin es que Lamarck hacía mención en un órgano, en una parte, pero Darwin plantea un todo. Es decir, por ejemplo, si hay una variabilidad en un ser vivo, entonces tanto el aparato óseo como la masa muscular va a variar en su conjunto. Ojo, hay que tener en cuenta esa diferencia. Siguiente principio de la teoría de Darwin, la teoría evolucionista, la superpoblación. Esta superpoblación, es decir, una demasiada cantidad de seres vivos dentro de un mismo espacio. Esto acontece a que ellos pues compitan por la alimentación, compitan por lo básico para una supervivencia. A eso se refiere con superpoblación. Esta superpoblación, por ende, va a llevar a una competencia, ¿cierto? El que van a competir por los alimentos. Por lo tanto, se va a desarrollar una sobrevivencia, como ves aquí en la pantalla. Y esta sobrevivencia, esta especie que va a sobrevivir, no va a ser todas, solamente van a sobrevivir unos cuantos. ¿Quiénes van a sobrevivir? Los que se van a adaptar a este nuevo ambiente. ¿Ok? Mira que todo está encadenado, todo está secuenciado, todo está ordenado de manera jerárquica según la postura de Charles Darwin. Ahora, esta adaptación que esta especie con respecto a su medio ambiente justamente va a ser gracias a esto, que la adaptación que los seres vivos van a realizar teniendo en consideración el medio ambiente. ¿Ok? Y a esto se denomina proceso de selección natural en los seres vivos. ¿Está bien? No te olvides. A estos 5 principios, cuando todo esto en conjunto se denomina proceso de selección natural de los seres vivos. ¿Ok? Ahora, manifiesta Darwin, la naturaleza influye en las especies. Las especies, debido al cambio del medio ambiente, se tienen que adaptar para poder subsistir. La naturaleza selecciona las especies que van a sobrevivir. Por lo tanto, el sustento de Darwin es lo más importante de la evolución fue la lucha de las especies por el alimento, que provocó su evolución. ¿Cómo es esto? Es que a diferencia de Wallace,
Charles Darwin plantea que lo más importante no es el medio, sino es la reacción de los seres vivos que obviamente se desarrollan en un hábitat. Es cómo un ser vivo reacciona, si se adapta o no al medio ambiente. Para Darwin eso es lo importante. Por eso habla de la selección natural de los seres vivos, que solamente los que sobreviven van a ser porque se han separado del resto. ¿Okay? Esa es la diferencia entre, en este caso, Wallace y Charles Darwin. Ten en cuenta eso. Recuerda que ambos plantean lo mismo, que es la teoría de la evolución, pero hay una diferencia marcada. Para Wallace, lo más importante es el medio, mientras para Darwin, lo más importante es las especies, el cómo las especies se adaptan. Obra de Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural, lo que ya estábamos mencionando. Por su lado, un proceso largo, claro, miles de años. Recuerden que nosotros, bueno, lo estamos explicando en minutos y eso, ¿no? Pero este proceso de evolución, eso es un proceso de años, ¿cierto? Porque recuerden que este proceso evolutivo, según la premisa de Darwin, no es parte del organismo, es un todo. Entonces, esta adaptación total del organismo hacia este nuevo ambiente, pues tarda miles de años. Es un proceso muy largo. Características. Todas las especies evolucionan para adaptarse mejor al clima. No todas las especies evolucionan con la misma intensidad y rapidez, por lo que algunas se extinguen. Es también un punto de vista a tener en cuenta. Es que uno a veces se plantea y dice, profesor, pero una especie en sí, para sobrevivir, va a tener que hacer de todo, ¿cierto? Claro, va a ser la lucha, pero la respuesta es muy importante. Si la respuesta es eficaz, entonces esa especie va a poder sobrevivir. Pero si su respuesta no es la adecuada, por más que lo intente, no va a subsistir. La posición erecta del cuerpo. Tanto el hombre como el mono, te dice, ¿no? Descienden de los primates. Ahora, esta última la penúltima característica con respecto a la posición erecta del cuerpo ya está haciendo referencia a la hominización, el proceso de evolución del hombre. Ojo, ten en cuenta eso, ¿ok? La posición erecta del cuerpo. Tú ya sabes que cuando el hombre desarrolla la posición erecta del cuerpo, pues desarrolla, va de la mano del bipedismo, que la siguiente diapositiva la vamos a trabajar con mayor detenimiento. Tanto el hombre como el mono descienden de los primates. Recuerda que, bueno, casi siempre nosotros hemos escuchado que nosotros, el hombre, desciende del mono y no es así específicamente. Recordaremos incluso que cuando vemos esta saga del planeta de los simios, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿esto es tan real? Entonces, no, venimos de esa descendencia. Bueno, no es así, definitivamente. Que tenemos relación, en ese caso, con el mono, sí, tenemos relación, pero no venimos específicamente del mono, sino que tenemos una relación, y esta relación es la matriz, que ahorita en la siguiente diapositiva justamente lo vamos a ver. La capacidad craneana, que es importante. ¿Por qué la capacidad craneana? Porque esa capacidad craneana, chicos, va a dar como resultado el aumento de la masa encefálica. Lo primero que se tiene en cuenta es el aumento de la masa encefálica, en palabras claras, el cerebro. Y esto, el aumento del cerebro, va a dar como resultado que también el cráneo crezca. Porque imagínate, si va creciendo nuestro cerebro y el cráneo sigue siendo pequeño, vamos a morir definitivamente. Entonces, va de la mano. El aumento de la masa encefálica y luego el crecimiento del cráneo que justamente almacena la masa encefálica. El trabajo como motor de la evolución. Y esta es una postura por ejemplo, ya de Engels, ¿no?
que hacía referencia al trabajo. El trabajo es muy importante para la evolución del hombre. Y en realidad lo es. ¿Por qué? Gracias al trabajo es que el hombre puede crear. Y esa creación lo hace en conjunto. Pues gracias a esto se desarrolla una creación en conjunto y por ende el producto del trabajo en conjunto es mucho más elaborado, es más contundente. Y gracias a esto, ya yendo un poco más actual, se van a poder desarrollar las civilizaciones. O sea, el punto de partida para la evolución del hombre de manera, teniendo en cuenta la supervivencia, es el trabajo. Y a su vez el trabajo va a garantizar la evolución de las sociedades. ¿Ok? Por ende, el trabajo es muy importante desde el inicio del hombre, ¿cierto? Hasta la actualidad definitivamente. Y aquí justamente vemos cómo se desarrolla la selección natural, ¿cierto? Entre los seres vivos que se van a enfrentar entre ellos y solamente el que tiene una respuesta ante este cambio del hábitat va a dar como resultado su supervivencia. Pero esta mejor respuesta consiste en la adaptación genética. Ten en cuenta esto. Charles Darwin, recordemos que es naturalista, investigador y padre del evolucionismo. No te olvides, ¿eh? Es padre del evolucionismo. Ahora bien, lo que te mencionaba, ¿no? Primates. Orden de mamíferos, generalmente son arborícolas, caracterizados por tener 4 extremidades. ¿Qué son primates? Nosotros en realidad provenimos de los primates. Son mamíferos, generalmente cuando aparecieron tenían la característica de arborícolas, ¿no? Y aquí en la imagen lo podemos apreciar, ¿ves? Ahora, ¿el hombre proviene del mono? No. Nosotros tenemos, como te dije, en común un parentesco, una matriz, en este caso que vienen a ser los primates. De los primates ya se desglosa varias ramas y una de ellas somos nosotros. Los monos, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes provienen del mismo lugar, pero nosotros no descendemos de ellos. Y ahí la respuesta entonces de que si nosotros provenimos directamente del mono, no es así. Por lo tanto, la saga del planeta de los simios, pues efectivamente no es tan detallada según la ciencia. Ahora bien, chicos, esto se corta, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Ya he mandado el link para continuar. Voy a terminar esta partecita antes que nos da. África, origen del hombre, cuna de la humanidad. Primero tenemos que tener en cuenta que obviamente es el mapa de África, y aquí vamos a tener en cuenta la falla del Rif, que es esto de que vemos aquí. Y es en esta parte donde se va a desarrollar, según vestigios arqueológicos que vemos aquí, la evolución. ¿Por qué? Porque justamente en esta parte van a encontrar restos fósiles más antiguos que en otras partes. ¿Ok? Ahora, esta falla del Rif comprende en la actualidad los países de Tanzania y Etiopía. Se especula, ¿cierto?, que justamente esta falla va a dividir los seres vivos, en este caso los primates que vivían en esa parte, con respecto al resto. ¿Ok? Como tú estás viendo, es una gran falla que dividió los territorios. Y estos primates que vivieron en esta parte, son ellos los que tuvieron que adaptarse a este nuevo ambiente. ¿Ok? ¿Por qué lo hicieron? Por todos los principios que ya estableció Darwin, ¿cierto? Primero, comenzaron a cambiar genéticamente y esos genes lo transmitieron a sus siguientes generaciones. ¿Y por qué se dio el cambio? Porque había mucha sobrepoblación. Y esta sobrepoblación garantizó, en este caso, una adaptación. Una adaptación hacia qué? Hacia el medio ambiente, que fue necesaria. Ahora, ¿cómo se especula esta parte? Se dice pues que los primates de ese entonces
todos como eran arborícolas, como lo dijo la definición anterior, ¿cierto? Vivían los árboles, pero como había sobrepoblación debido justamente a que fueron separados, según tú estás viendo el mapa, todos estos de aquí, ¿cierto? Habían separado, entonces toda esta población consumió, los primates consumieron los alimentos, y llegó un momento en que ya escaseaban. ¿Por qué? Porque no le dieron tiempo a la naturaleza a que se regenerara. Recuerden que los primates eran nómades, comían, luego se trasladaban a diferentes partes. Entonces esta parte ya había sido depredada. Esto ocasionó una sobrepoblación. ¿Sobrepoblación en qué sentido? En que ya no había alimentos para tantos primates. Esto a su vez acondicionó que los primates seguramente, como ya te contaron, pues ellos comenzaran a descender en los árboles en busca de alimentos. Pero al momento de descender un primate de los árboles que se trasladaba en 4 patas, no podía pues hacer frente a los enemigos, porque recuerda a los depredadores, porque recuerda que un primate al momento de descender está en 4 patas y no puede observar, ¿cierto? Recuerden pues que la vegetación hoy la sabana africana es alta, ¿no? Si no recordarás, de repente has visto un video de National, ¿no? O Discovery, ¿no? En el cual pues la leona viene y se agazapa, y la leona pues es un portento, ¿no? Y no se puede ver porque la leona se agazapa en la sabana africana. Pues algo parecido le sucedieron a los primates. Entonces los primates cuando descienden no pueden observar quiénes lo pueden atacar, pero definitivamente tiene que descender del árbol porque si no le desciende, se muere de hambre, literalmente. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a pararse, comenzó a observar, ¿cierto? Por necesidad tuvo que adaptarse. Y cuando se paró en 2 patitas y dio algunos pasos, desarrollamos el bipedismo. Y es de esa forma que fue evolucionando. Obviamente, lo que te he dicho se desarrolló en miles de años. ¿Ok? Es un proceso muy largo a tener en cuenta, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar antes que nos gane el tiempo. Vamos a sacarle el máximo provecho al tiempo. A ver, características de los homínidos. Adaptación del pie para el equilibrio. ¿Cómo es esto? Recuerda que como los primates se trasladaban en 4 patas, muy diferente a trasladarse a ser bípedo. ¿Por qué? Porque en 4 patas tienen mayor estabilidad, pero en 2 patas no lo es así. Por lo tanto, la adaptación, el pie tuvo que adaptarse justamente. Pero no solamente fue el pie, sino todo el cuerpo, como te das cuenta. ¿Por qué? Porque se modificaron, en este caso, las extremidades inferiores, la espalda, ¿cierto? Incluso hasta el cráneo también, porque comenzó a crecer la masa encefálica y luego la capacidad craneana también, ¿sí? A su vez, cuando hablamos de la adaptación del pie, definitivamente tenemos que hablar del bipedismo. El bipedismo, como te mencioné, consiste en la traslación, en el caminar en 2 extremidades. Luego, este personaje, este primate, se convirtió en depredador. ¿Por qué? Porque ya no solamente consumía, por ejemplo, frutas, sino también comenzó a cazar, ¿cierto? Y como era bípedo, su caminata era erguida, es decir, que la espalda se modifica. Ya no era semicurvada, sino ahora era recta. ¿Por qué? Porque era bípedo y el caminar es diferente. Por eso te vuelvo a recalcar que la evolución es completa, es todo el organismo, no es solamente una parte. Siguiente, dimorfismo sexual. ¿Cómo es esto? En que las características entre hembra y macho son marcadas. A eso se denomina dimorfismo sexual. ¿Enmarcadas en qué sentido? En el sentido físico, por ejemplo. El macho era mucho más grande, mucho más fuerte, mientras la hembra era un poquito más baja, no tenía tanta fortaleza. Otra característica muy importante es el famoso pulgar oponible. ¿Por qué es importante el pulgar oponible? Porque gracias al pulgar oponible es que nosotros desarrollamos el movimiento prensil. ¿Qué cosa es esto? Es que nosotros podemos coger objetos. Por ejemplo, para que tú puedas escribir, definitivamente, ¿qué haces? Desarrollas el pulgar oponible.
que es el movimiento prensil. Gracias a este movimiento del pulgar oponible, es que nosotros podemos coger. Y si nosotros podemos coger y manipular objetos, los trabajos que podemos hacer van a ser mucho más efectivos y vamos a reducir en tamaño los productos que vamos a elaborar. ¿Cierto? O sea, esta modificación que para nosotros es común, esto modificó gran parte de la vida de los primates. Es el pensamiento. ¿Cómo es esto? Es que ellos valoran la relación con el medio ambiente, que sienten, ¿cierto? Esta adaptación. Ellos se van adaptando a este medio ambiente. Entonces van razonando y van planteando cómo es que el medio ambiente influye tanto en ellos. Y a esa relación, a esa simbiosis, está asociada con el pensamiento. El pensar sobre esta adaptación. Aumento del volumen de la masa encefálica, lo que te mencionaba. Aumento de la cavidad craneal, también. Y este aumento también se vio de la mano debido a la variación de la dieta. Recuerda que los primates, ¿cierto?, que evolucionaron, van a comenzar a consumir otro tipo de alimento, me refiero específicamente a la carne. Y estas proteínas dan como resultado también la modificación de su cuerpo. Como resultado, aumenta la masa encefálica y luego